Y más allá de que de repente alguno de nosotros vaya a ser tan literal, no tan pegado, extremista, ¿no? Que diga, no, yo no celebro Navidad ni Semana Santa porque esas no son las fechas, eso es paganismo. No, más allá de eso, yo te digo honestamente que nosotros como cristianos, al menos nosotros, deberíamos tener una pasión, una sensación, deberíamos darle una importancia especial estos días para recordar un poco lo que es la base de nuestra fe. Yo les digo una cosa, algo tan sencillo como esto. Si nos hacemos llamar cristianos, ¿no es porque acaso Cristo es lo más importante? ¿Y cómo Cristo logra reproducirse en nosotros que somos incapaces de hacerlo? A través del Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Y cuándo viene el Espíritu Santo a nosotros? Cuando nosotros podemos tener un encuentro con Él y Él puede lavar nuestros pecados, regenerarnos. ¿Y cuándo pasa o por qué pasa esto? Por el sacrificio que Él hizo en la cruz. O sea, el cristianismo no sería tal, no existiría si Jesús no hubiese sacrificado su vida por nosotros. Por eso, hermanos, yo quiero llamarles a una reflexión en estos días. Tenemos que concentrarnos al máximo y reflexionar. Yo no sé qué vas a hacer tú por Semana Santa. De repente te vas a ir de viaje, te vas a la playa, te vas a hacer una fogata, ¿no? Te vas a hacer una parrillada con tus amigos, te vas a levantar tarde. Yo no sé, vas a ir al cine a ver Los Vengadores o Dumbo, no sé lo que vayas a hacer. No te estoy diciendo que no lo hagas, pero lo que te estoy diciendo es que no vayas a negar la identidad de lo que eres. Si eres un cristiano, lo más importante para ti va a ser en esos días, al menos, ¿no?, recordar el sacrificio de Cristo y poder contárselo a otros, ¿no? Y para este efecto, yo, hermanos, preparé un mensaje que empecé la semana pasada, voy a hacer un pequeño repaso y voy a tratar de terminarlo. Si no lo termino, ya veremos otra cosa, ¿no? Pero para ver algunos conceptos que olvidamos y que en realidad al olvidarlos estamos negando lo que somos como cristianos, ¿no? El primer concepto que tenemos que tener, y la verdad es que yo lo preparé tal como diseñé la diapositiva, pero después mirándola bien el domingo pasado dije me he equivocado, ¿no? En realidad lo primero que tenemos que entender es la santidad de Dios. Y de repente cuando hablamos de la santidad de Dios te vienen a la mente una serie de cosas que llamamos nosotros los seres humanos como atributos de Dios, ¿no? ¿Qué son los atributos de Dios? Yo te voy a decir algo que de repente no esperas, ¿ya? Los atributos de Dios son los conceptos que de la manera más noble los seres humanos hemos tratado de dar para tratar de entender a Dios. ¿Es que Dios no tiene atributos? Claro que los tiene. Pero yo pregunto, ¿es que acaso Dios solamente es o se puede definir por los atributos que yo le doy? Por supuesto que no. Por supuesto que no. ¿Ustedes creen que Dios es lo que estamos estudiando? Por supuesto que es una pequeña parte, pero Dios es mucho más de lo que estamos estudiando, hermanos. Y cuando decimos que Dios es santo, a la misma vez decimos un montón de cosas, que Dios es todopoderoso, que Dios es omnisciente, decimos que Dios es justo, decimos que Dios es amor. Dios es todas las cosas combinadas. No podemos separar a Dios, no podemos sectorizar a Dios, dividirlo en departamentos, ¿no? De aquí para acá es la santidad de Dios, de aquí para acá es la justicia. No, así no funciona. Como nosotros los seres humanos, ¿no? ¿Es que acaso nosotros solamente somos sangre? ¿Qué parte de nuestro cuerpo está dedicada a ser sangre? ¿O qué parte de nuestro cuerpo está dedicada a ser huesos? ¿O qué parte de nuestro cuerpo está dedicada? No, todo está interrelacionado porque somos un ser completo, integral. De la misma manera con Dios. Y cuando hablamos de la santidad de Dios, no estoy excluyendo todo lo demás que es Dios, pero quiero resaltar algo en particular. Dios en su naturaleza no tiene pecado. El pecado es distinto, diferente de Dios. Y aquí pueden entrar un montón de temas que pueden ser de profunda discusión, ¿no? Dios es el creador de todas las cosas. ¿Creó Él acaso el pecado? Por supuesto que no. ¿De dónde surge? Bueno, eso es, como te digo, es una discusión teológica un poco más profunda. Pero tratar de responder esa pregunta nos quita de lo más importante, ¿no? Y por supuesto, hay cosas, hermanos, que van a ser muy difíciles de responder para nosotros como seres humanos, ¿no? La semana pasada, en el seminario, una estudiante me hizo una pregunta, ya no me acuerdo exactamente cuál era, pero de esas preguntas pues que no tienen ninguna respuesta, ¿no? Ya ni me acuerdo
¿Cuál fue su pregunta? Yo le dije algo muy sencillo, hermanos, y yo siempre digo, para aquellos que se quieren enfrascar en tratar de encontrar la respuesta a estas grandes interrogantes, ¿no? No sé, pseudo existenciales, yo siempre les digo, no te olvides que tú no puedes entender a Dios. O sea, yo no puedo decir, como Dios es esto, esto no puede ser, o como Dios es esto, ¿cómo funcionaría eso? Eso es tu mente humana. Dios no es así. ¿Te acuerdas cuando Jesús contó esta historia en el sentido de justicia del ser humano? ¿Te acuerdas? Un hombre contrata trabajadores durante el día para su jornada laboral en su campo, ¿no? Algunos los contrata en las mañanas, le dice, te voy a pagar tanto. Algunos los contrata en el mediodía porque no le alcanzaban los trabajadores, te voy a pagar tanto. Y algunos los contrata ya casi al terminar la jornada del día, te voy a pagar tanto. La cosa es que a los tres les ofrece la misma cantidad. Los que fueron contratados tempranito dicen, ¿se acuerdan? Qué injusto. ¿Cómo el que ha trabajado un poquito porque fue contratado en la tarde va a ganar lo mismo que yo? ¿Te acuerdas la respuesta que da el Señor? Dice, yo soy el Señor, no tú. Yo soy el Señor. ¿Acaso te estoy debiendo? ¿No te estoy pagando lo que te ofrecí? ¿Cuál es el problema? Hermanos, tenemos que entender que Dios no es como nosotros queremos que sea. O sea, como Dios es justo, Dios tendría que… No, Dios no tendría que hacer nada que a ti te parezca. Dios es Dios, nada más. Está más allá de lo que entendemos. Y en su santidad, Dios no tolera el pecado. Dios no está marcado por el pecado. Dios no está ensuciado por el pecado. La santidad de Dios además impele a que todo lo que se le acerca, todo lo que le rodea, sea santo también. Y aquí nos tenemos que trasladar, y acompáñame por favor al libro de Génesis capítulo 1. Vamos a leer rapidito desde el versículo 3. Dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era, ¿qué dice ahí? Buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Nota que la luz existe antes que la oscuridad, ¿no? Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Hizo Dios la expansión, etcétera. Dice 8, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. 9, y dijo también Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno, y podemos seguir leyendo y vamos a ver que se repite este patrón. Dios crea y ve que es bueno. Dios crea y ve que es bueno. El libro de Santiago nos dice que todo don perfecto y toda dádiva perfecta viene de Dios, del Padre de las luces. Lo que Dios crea es bueno porque Él no soporta nada que sea diferente a Él. Él no hace nada que sea diferente a Él. Y nos vamos al versículo, al mismo Génesis 1, al versículo 26. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar. Por si acaso, lo único que fue creado imagen y semejanza de Dios fue el ser humano, no fueron los animales, ni los árboles, no, ni las nubes, no, nada de lo que ahora se nos está vendiendo con el progresismo, no, el único ser que tiene la imagen y la semejanza de Dios es el hombre, el hombre y la mujer, no, nadie más. Sigamos leyendo, dice, y señoré en los peces del mar, y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y aquí hay una cosa que la sociedad ya volteó ya, ¿no? El hombre manda sobre los animales, no al revés. El hombre manda sobre la naturaleza, no al revés, ¿no? Y creó Dios al hombre a su imagen y a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. 28, y los bendijo Dios. Y les dijo, y ahí está un texto que todos nosotros conocemos, y nos saltamos al 31, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, incluyendo al hombre y su mujer, y he aquí que era bueno, que dice, en gran manera, extraordinariamente bueno. Dios nos creó a nosotros para tener comunión con Él sin pecado. Ahora, el hombre era perfecto, no solamente Dios es perfecto. No, hay que tener cuidado con eso, el hombre no era perfecto, pero era inocente. Y luego en el capítulo 2 nos da el detalle de cómo creó al hombre y la mujer, pero en el capítulo 3 nos habla de cómo se rompió todo. Y vamos, una vez que el hombre y su mujer pecan,
Vamos al versículo 22, Génesis 3:22, dice: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, Dios conoce el bien y el mal, sí, pero diferente a como lo conoce el hombre, por si acaso. O sea, Dios no ha experimentado el mal, el hombre sí. Y esto puede ser una discusión muy grande, no sé si llegas a entenderlo, pero hay una gran discusión teológica sobre cuando Satanás le dice: van a ser como Dios, que conoce el bien y el mal. Pero Dios no conoce el mal porque lo practica o lo ha practicado alguna vez, jamás. Él conoce porque es diferente a Él. Es como cuando tú entras a un cuarto totalmente oscuro, ¿no? Y si tú nunca has visto la luz, como le pasa a las personas que son invidentes de nacimiento, ellos no saben qué es la luz. Entonces tú entras a este cuarto, ¿no? Y alguien te prende la luz y entonces tú de pronto ves, hay un contraste, una diferencia. Dios conoce el mal por contraste, no porque lo haya vivido, lo haya experimentado, lo haya practicado. ¿Te acuerdas? Jesús dijo: el diablo no tiene nada en mí, nada en mí. El escritor de Hebreos nos dice que Jesús fue tentado en todo como nosotros, pero no pecó porque era imposible que peque. Santiago nos dice que ¿por qué pecamos? Porque de nuestra propia concupiscencia, ¿no? Pero Jesús no tiene naturaleza pecaminosa, ¿no? Entonces, seguimos leyendo. Sabiendo el bien y el mal, estamos en Génesis 3:22. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines, etc. Dios, ¿qué hizo con el hombre? Lo separó. Lo separó. ¿Qué nos dice un versículo conocido por todos nosotros? Romanos 3:23. A ver, ¿quién me ayuda diciéndolo de memoria? Lo pregunté la semana pasada también. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están, ¿qué dice? Destituidos, separados, no tienen comunión con Dios. Versículos antes, el capítulo 3, Romanos, versículo 10 nos dice que no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Damas y caballeros, el pecado es una realidad universal para nosotros. El pecado es malo porque es diferente, no tiene nada que ver con Dios, va en contra de Dios. Entonces, para redondear el tema de la santidad de Dios, hermanos, tenemos que pensar siempre, por ejemplo, cuando oramos, y a veces hasta la oración es un asunto tan a la ligera con nosotros. En la mañana, por si acaso, todos los domingos a las 10, más o menos a las 10, nos reunimos hombres en un saloncito y mujeres en otro saloncito para orar. Así que si deseas orar, eres bienvenido. Oramos por unos 20 minutos más o menos, ¿no? Estudiamos un pasaje de la Biblia y oramos. Pero te digo, incluso al orar a veces pasamos por alto quién es Dios. Y ahí están nuestras oraciones que son como pliego de reclamos, como muchas veces he dicho, ¿no? Señor, dame, 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 dame. Señor, me falta, Señor. Necesito, ¿no? A veces oraciones imprecatorias, ¿no? Señor, castiga, ¿no? Yo no sé si tú has pensado, cuando oras, de que te estás dirigiendo a alguien que día y noche es adorado por los ángeles. ¿Has pensado eso alguna vez? Y que de repente nosotros somos una voz discordante con el ejército celestial que día y noche le adora. ¿Has pensado eso alguna vez? Y venimos a Dios siendo un lunar en todas las voces de la gloria que Él merece. Eso es Dios. Vamos a hablar ahora del pecado, rapidito. Por supuesto, el pecado ofende a Dios porque Dios es santo. Pecado es una traducción a nuestro idioma, bueno, a diferentes idiomas, de una palabra en griego que es amartos, con H, ¿no?
Y amartos es fallarle al blanco, fallarle al objetivo. ¿Por qué se usa esta palabra para pecado? En Génesis encontramos en los primeros 2 capítulos que Dios le había dado un montón de instrucciones al ser humano. Damas y caballeros, las instrucciones son positivas en la vida. Las órdenes son positivas, las órdenes no son negativas. Estamos en una generación que no quiere órdenes, que no quiere instrucciones, que no quiere que se le parametre, que no quiere que se le diga esto debe ser así, 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 así. ¿Saben por qué? Porque cada vez la sociedad está más podrida y cada vez quiere zafarse más de Dios. Incluye eso, restarle a la autoridad todo lo que significa y también romper todas las reglas. Imagínate que estamos en un tiempo donde la sociedad, hasta las reglas naturales que se supone que son irrompibles, las quiere romper. Algo tan sencillo como que la naturaleza misma nos dice que los hombres y las mujeres son diferentes. Estamos en una sociedad que dice, no pues, ¿por qué? Y al día de mañana, poco más, y no vamos a estar de acuerdo con la ley de la gravedad, ¿no? Y vamos a ver un montón de tarados que se andan tirando de todas partes. Porque estamos asistiendo ahora, hermanos, a que cualquier regla es negativa, cualquier regla es mala. Pero lo que vemos en Génesis 1 y 2 es que Dios comenzó a darle instrucciones, comenzó a dar instrucciones. Y dentro de sus instrucciones usó una palabra que hoy en día la sociedad rechaza, la palabra no. ¿Cómo la obediencia va a ser obediencia si no incluye la palabra no? ¿Será posible acaso? El pecado es cerrar a blanco porque el hombre fracasó desde el huerto del Edén, fracasó en darle al blanco de cumplir obedientemente con lo que Dios le mandó. Y la historia desde el huerto se ha sucedido de la misma manera. Fracasamos y fracasamos y fracasamos y fracasamos en cumplir lo que Dios nos manda hacer. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, tú debes haber leído el Sermón del Monte basado en Mateo capítulos del 5 al 7. Jesús comienza a escarbar más allá de lo que ellos como judíos habían escuchado de la ley de Moisés. ¿Te acuerdas de esta frase? Jesús usa esta frase por lo menos 5 veces en el Sermón del Monte. Dice, oísteis que fue dicho, y se refiere a la ley del Antiguo Testamento, pero dice, pero yo os digo. Y no está diciendo lo que fue dicho no vale, no, está diciendo lo que fue dicho, ustedes no lo entendieron, ahora yo se los voy a aclarar. Por ejemplo, dice, usted que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera, ahí está el asunto. ¿Cuántos de nosotros podemos cumplir de verdad el espíritu de lo que Dios nos manda a través de su palabra, aún siendo cristianos? Lamentablemente ninguno. ¿Quién puede decir que ya no peca? Entonces el pecado es ese fracaso al darle al blanco de cumplir la ley de Dios. Y el pecado es universal, como hemos visto en Romanos 3, dice, por cuanto todos pecaron. Yo te lo pongo de otra forma. ¿Qué nos identifica a nosotros como raza? Hay muchos, sobre todo muchos predicadores contemporáneos, ¿no?, que dicen que nos identifica como raza, que todos tenemos un gran potencial que necesita ser descubierto a través de la palabra de Dios. Mentira, no es eso lo que dice la Biblia, que eso nos identifica. Algunos dicen que todos nosotros somos identificados porque en el fondo de nosotros tenemos grandes sueños de lograr cosas grandes, ¿no? Y así no es cierto. La Biblia dice que lo que nos identifica es que todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Lo más triste, acompáñame a Colosenses, por favor, capítulo 1. Versículos 21 y 22, Colosenses 1, 21 y 22. Ahí lo voy a leer, mucho oído. Dice, y a vosotros también,
que erais en otro tiempo, mucho ojo con esto, extraños, ¿y qué dice? ¿Qué dice allí? Y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles, delante de Él. Dice la Biblia aquí, de que nosotros antes que éramos enemigos. ¿Por qué? Por el pecado. Dice enemigos en vuestra mente. Pablo lo aclara más todavía en el libro de Romanos, donde dice que ¿qué ha hecho Dios con el hombre? Porque el hombre ha rechazado darle la gloria a Dios, lo ha entregado a una mente reprobada. Hermanos, el ser humano es un enemigo de Dios. Tú y yo, sin Cristo, somos enemigos de Dios. Muchos de nosotros tontamente pensamos, ¿no? Y decimos, no, es que yo toda mi vida he buscado a Dios. Mentira. No, pero tú me estás diciendo que yo miento. No, no. Bueno, fuera que yo te lo dijera, porque a mí me puedes hacer caso. No, lo dice la Biblia. Entonces ahí tenemos un problema serio. No es lo que digo yo, es lo que dice Dios. Sin Cristo somos enemigos. Esa es la realidad. Enemigos de Dios. El pecado no solamente es una realidad universal, el pecado nos califica como enemigos de Dios. ¿Y sabes qué es lo más triste del pecado? De que humanamente no tiene ninguna solución. Mira, algunos de nosotros, espero que ninguno en esta sala, ¿no? Pero algunos de nosotros incluso pensamos que el hombre en el fondo es bueno, ¿no? ¿Qué diríamos, por ejemplo, y yo he conversado con gente, ¿no? de Adolfo Hitler, por ejemplo, ¿no? ¿Diríamos que en el fondo era una persona muy buena? Pero algunos consideran equivocadamente que Adolfo Hitler fue una anomalía, una falla en la Matrix, ¿no? Una anomalía en la raza humana. Qué raro que exista. No, no, qué raro. Hitler es un caso sonado, pero ¿qué decimos de Pol Pot, por ejemplo? Para una cosa más contemporánea, ¿qué decimos de, cómo se llama el presidente de Venezuela? De Nicolás Maduro. Vamos a algo todavía más sociológico. ¿Qué decimos de los abortistas? ¿Son anomalías en la raza humana acaso? ¿O no es de que eso es el hombre en el fondo? Dale la oportunidad a un ser humano y vas a ver qué tan malo puede ser. De repente algunos vamos a tener algunas reservas, ya sea por crianza, por, no sé, por temperamento, etcétera, pero el hombre es malo, es perverso. Y no hay cura para eso. No es cierto de que en el fondo somos buenos, no es cierto. Ahora, tú me dirás, pero todo lo que me estás diciendo es tan desesperanzador, tan que nos deja al margen del amor de Dios. No, no, te estoy diciendo esto para que podamos entender en realidad qué tan malos somos y a veces lo olvidamos. Es que cuando estoy en Cristo ya no soy tan malo. El apóstol Pablo dice en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo está diciendo todavía lamentablemente adentro soy malo. Hermanos, tú y yo todavía lamentablemente tenemos esa semilla de la naturaleza pecaminosa. Todavía. Claro que cuando Cristo viene a nuestras vidas nos pone una naturaleza que no quita la anterior, pero agrega a nuestra vida espiritual y nos da la capacidad de decirle a la naturaleza caída no. Y de hecho un cristiano va a usar esa capacidad. Algunos podrán pensar, ¿y qué es de los cristianos que le han entregado su vida al Señor y siguen viviendo en pecado? Bueno, ciertamente yo no soy nadie para decir quién es cristiano y quién no, pero a la luz de la Biblia los que son cristianos y siguen viviendo en pecado no son cristianos, en realidad. Eso lo dice el libro de 1 de Juan. Acompáñame por favor a 1 de Juan. Capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley,
pues el pecado es infracción de la ley, no es errarle al blanco de qué, de cumplir lo que Dios manda, ¿no? Aquí lo aclara Juan 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Nota el contenido teológico que tiene esta afirmación. Recuerda, no existe probabilidad de pecado en Jesucristo, nunca le ha existido, jamás. No, porque yo he conversado con tantas personas que dicen, ¿y qué hubiera pasado si Jesús pecaba? No, era imposible. Era imposible. O sea, decir que tenía la posibilidad de pecar es ir en contra de lo que Él es, su santidad, ¿no? Sigamos leyendo, versículo 6. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Ojo con esto, el que practica el pecado es del diablo, y cuando dice practica el pecado se refiere al que ha hecho del pecado una institución en su vida. Del que, ¿cómo te puedo explicar? Del que peca por deporte, el que planea pecar, el que planea, el que hace una estrategia de cómo pecar. A eso se refiere cuando dice el que practique el pecado, hermanos. Ciertamente los cristianos todavía pecamos, lamentablemente, desgraciadamente pecamos. Como dice Pablo, te lo cité hace poco en Romanos capítulo 7, pero el pecado no es una institución en nuestra vida. Si fuera una institución en nuestra vida, si fuera algo establecido, si fuera lo común en nuestra vida, entonces no sería correcto. Sigamos leyendo, bueno, lo voy a repetir, versículo 8, dice que practica el pecado, ya te expliqué qué cosa es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y ojo, este versículo es fundamental, central. Versículo 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios, ojo con esto, dice, no practica el pecado. ¿Por qué? Y ahí está la explicación. Mira tu Biblia, por favor. Dice, ¿por qué? A ver, ¿quiénes me lo pueden repetir? ¿Por qué dice? La simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Esto es contundente, hermanos. Si tú has nacido de Dios, si uno dice, yo soy cristiano, entonces dice que la simiente de Dios, el ADN de Dios está en nosotros. ¿Cómo el pecado puede ser un hábito entonces? ¿Cómo puede ser una institución? Juan es claro aquí. Es muy claro. Te lo pongo en otras palabras. Te pongo un ejemplo. ¿Ya? Vamos a imaginar, ya que es el culto, tal como hemos tenido, ¿no? La banda ha tocado, Fede estaba cantando, ¿no? Y Fede dice, ahora vamos a darle paso a nuestro querido Pastor Martín, ¿no? Un aplauso para el Pastor Martín, ya, un aplauso. Todos aplauden y yo no aparezco, ¿no? Y Fede dice, bueno, así tipo show infantil, ¿no? Vamos a dar un aplauso más fuerte, ¿no? Y vamos a decir, Pastor Martín, así tipo show infantil, ¿no? ¿No? Aplauden. Y yo no aparezco, ¿no? Y Fede dice, no, lo que pasa es que él es un poco tímido, ¿no? Y vamos a decirle más fuerte, vamos a decirle, Pastor Martín, ¿no? Y así Fede se pasa 10 minutos hasta que yo aparezco. Y mira, y yo les digo, ¿saben qué, hermanos? Disculpen porque yo estaba de camino aquí y en el camino se me bajó una llanta, se me pinchó una llanta y tuve que bajarme a cambiar la llanta. Me estacioné a la derecha, pero la llanta que tenía que cambiar estaba a la izquierda del carro y por la izquierda pasan carros, ¿no? Entonces me puse a cambiarla y no me di cuenta y pasó un camión y me atropelló. Pero ya una vez que pasó el camión me levanté, terminé de cambiar mi llanta y me vine aquí para poder predicarles. ¿Qué pensarían ustedes de esa historia? ¿Por qué no me creerían esa historia? ¿Por qué? A ver, usen su lógica, ¿por qué? Porque ninguna persona que es atropellada por un camión, ¿ya? Se para solito, después no, y termina de poner su llanta y se viene como si no... Ninguna persona. O sea, es imposible que quien sea arrollado por un camión luzca como si estuviera sano. ¿Es verdad o no?
Es imposible que una persona que se haya encontrado con Cristo siga luciendo como los demás pecadores. Es totalmente imposible. ¿Cómo yo me voy a encontrar con Cristo y voy a lucir como si nada ha pasado en mi vida? ¿Me entienden? Es lo que dice la Biblia. Pero muchos de nosotros vivimos diciendo: me atropelló el camión del Evangelio y nada ha pasado en mi vida. Mira sus vidas. Me atropelló el camión del Evangelio. Y pueden dar testimonio. Pueden venir a una iglesia por 5, 10, 15, 20 y nada ha pasado en sus vidas. Parecen como cualquier otra persona. A eso se refiere el apóstol Juan. Es imposible. Es imposible. Entonces, hermanos, el pecado nos vuelve enemigos de Dios. No encontramos solución para nosotros en el pecado. Y una cosa más, vamos a hablar de la justicia de Dios. Como te dije al comienzo, los atributos de Dios no están desconectados. O sea, yo no puedo hablar de un Dios justo sin considerar que a la misma vez Él es un Dios santo, y porque es santo es justo, ¿no? Hay cosas que no decimos a veces de Dios, que Dios es un Dios que da órdenes, y eso no nos gusta enseñar a nadie. Dios es un Dios que da órdenes, damas y caballeros. ¿Por qué? Porque es la máxima autoridad. Es así. Y Dios es un Dios justo. Y cuando hablamos de un Dios justo, no existe ninguna comparación humana que podamos encontrar realmente. ¿Existe justicia entre nosotros como seres humanos? Por supuesto que no. Es tan subjetivo todo, ¿no? Depende ni siquiera de la ley, sino depende del juez que ve la causa. Depende de la circunstancia cultural, depende de la coyuntura política, y así se van dictando los fallos jurisdiccionales. Pero cuando hablamos de Dios no estamos hablando de nada de eso, no estamos hablando de arbitrariedad, no estamos hablando de un asunto circunstancial. Cuando hablamos de Dios hablamos de la justicia perfecta. En el libro de Ezequiel, capítulo 18, acompáñame por favor, Ezequiel capítulo 18, hay 2 versículos ahí que son tremendos. Ezequiel 18, versículo 4 en primer lugar. Acompáñame por favor con la vista. Dice: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Y a continuación dice: el alma que pecare, esa morirá. Y cuando recordamos Génesis, los primeros 3 capítulos, recordamos que qué cosa le dijo Dios a Adán sobre no comer el fruto del árbol de conocimiento del bien y del mal. Le dijo: el día que de él comieres, dijo, ciertamente morirás. Hay un juicio cuando uno viola los principios, las reglas de Dios. Hay un juicio siempre, hay un castigo, y Dios no va a tomar por inocente al culpable. Versículo 20 del mismo Ezequiel 18 dice: el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ergo ni la justicia del Padre. No, eso es una cosa muy interesante. Para todos aquellos que todavía creen en las maldiciones generacionales y esas cosas, no es cierto. No es cierto. La Biblia no habla de esas cosas. Aquí claramente Dios dice: yo no voy a jugar al Hijo por los pecados del Padre. Eso es mentira. Ni al Padre por las justicias del Hijo, ni viceversa. Al Hijo Dios no lo juzga por las justicias del Padre tampoco. Dice: cada uno se hace responsable de sus propios pecados. Sigamos leyendo. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Punto. Eso es lo que enseña la Biblia. Claro, en el Antiguo Testamento, cuando Dios rescata a su pueblo y le da las leyes, les hace esta advertencia, ¿no? Y si no haces, serás maldito hasta la segunda, tercera, cuarta generación. ¿Está hablando de una maldición generacional? No,
¿No dice eso? En una parte de la Escritura existe ese concepto. Lo que está diciendo, las consecuencias del pecado de esta generación, lamentablemente, la van a sufrir otros que posiblemente sean inocentes y posiblemente no compartan esos pecados, pero lamentablemente la van a vivir. Ayer conversaba con mi amigo César Ferreira de la Iglesia La Viña y en la noche conversábamos acerca de lo que extrañamos de la generación anterior. Yo crecí en una generación donde el respeto a los padres era una cosa muy seria, muy, muy seria, ¿no? A los abuelos más todavía, ¿no? Y en el colegio, por ejemplo, entraba un adulto, todos teníamos que dejar de hacer lo que estábamos haciendo por más importante que sea. ¿Y qué hacíamos? ¿Se acuerdan? Parados inmediatamente en silencio. Y yo recuerdo que a veces en mi colegio, cuando era pequeño, en el área de primaria, yo estudié en un colegio muy religioso, ¿no? Y a veces celebraban el cumpleaños, no había esto que la mamá quería a veces llevar una tortita para compartir, ¿no? Entonces de pronto tocaba la puerta de la mamá un día antes, seguro, del cumpleaños, ¿no? Para coordinar con la profesora, ¿no? Y la profesora le decía así, ¿no? Entonces entraba la mamá, que no era profesora, y todos nosotros al toque nos parábamos. Cualquier adulto que entrara, nos poníamos de pie, y ay de que él no se pusiera de pie. A mí me ha tocado entrar a las aulas de mis hijos por una u otra razón, a veces hasta en clase. Me acuerdo en el tiempo que Micaelita estuvo con la fractura de la tibia, yo entraba para ayudarla a entrar, a acomodar sus cosas y todo. ¿Usted cree que alguno se paraba? O sea, me llamaba la atención que había uno o dos chiquitos que me saludaban, hola señor, y los demás me miraban y no les importaba. Y por cierto, yo entraba y estaban haciendo lo que querían, el profesor estaba adelante. Entonces, conversaba con mi amigo César, lo que extrañamos de la generación anterior. Yo me acuerdo adolescente y no me enorgullezco de esto, me da vergüenza, ¿no? Pero a veces yo me ponía a tomar con un amigo en una calle, ¿no? Con un grupito de amigos. Y de pronto pasaba un adulto. ¿Sabes qué hacíamos? Escondíamos el trago. No lo conocíamos. Pero había una cosa de… Ustedes ya más antiguos que yo conocen el término coloquial chapar, ¿no? ¿Qué me iba a poner yo a chapar frente a unos adultos ahí con una chica? Menos con un chico, ¿no? Por supuesto, ¿no? No es que yo lo haya hecho alguna vez, ¿eh? No te sientas avalado. Donde la figura del profesor era una cosa, no sé, grande, ¿no? ¿Qué iba a ver los padres que votaban a los profesores en los colegios? Ahora, pero esa generación cometió errores con nosotros también, y ahora nosotros estamos cometiendo algunos errores, y la generación de nuestros hijos, ¿qué va a extrañar de nosotros? ¿Tú crees que va a haber siquiera la mínima pizca de respeto en la generación que viene? Y eso es una maldición generacional, no, damas y caballeros. Son las consecuencias naturales, sociológicas, institucionalizadas en diferentes grupos de personas que se trasladan lamentablemente a través de los años. Lo que hicimos mal, otros lamentablemente se ven inmersos en eso. Pero eso no es una maldición generacional. Por eso hay que tener cuidado cómo interpretamos la Biblia. A veces le damos interpretaciones místicas que no tiene la Biblia. El principio siempre fue: cada uno paga por su propio pecado.
Y Dios no va a tomar por inocente al culpable nunca. Damas y caballeros, si todos somos pecadores y el pecado ofende la santidad de Dios y Dios profirió una sentencia de castigo para el pecado llamada muerte en todos los sentidos, en un sentido integral, nosotros merecemos eso. Físicamente todos morimos, ¿verdad? La sociedad hoy en día, esto es interesante también, estudia la muerte desde el punto de vista científico, ¿no? Pero no olvidemos que la muerte es un asunto espiritual, aún la muerte física. Porque dice Romanos 5:12 que la muerte entró por un hombre y por cuanto todos pecaron, la muerte pasó a todos los hombres. Dios dijo, el día que comas, el día que desobedezcas, el día que vayas en contra de mi palabra, vas a morir. Y en ese mismo momento el hombre murió. En primer lugar murió espiritualmente, la relación con Dios se rompió, el hombre comenzó a esconderse de Dios. Dios ya no lo tenía al hombre de manera visible. ¿Te acuerdas lo que dice Isaías 59? Vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Desde el comienzo, Dios tenía al hombre a la vista. El hombre peca y Dios tiene que buscarlo. Se rompió, el hombre murió espiritualmente. Poco después, mira, si vamos a Génesis capítulo 5, encontramos un patrón, es la genealogía de Adán, ¿no? Desde Set, por la línea de Set, ¿no? Y vivió Adán tantos años, 919, y murió. Y su hijo tal vivió tantos años y murió. Tantos años y murió. La muerte se hizo un patrón en la raza humana, como consecuencia del pecado. Hermanos, estamos destruidos por el pecado, arruinados. Ahora, ahí yo quiero hacer un corte. Podrá, yo entiendo que en este punto la respuesta para ti va a ser clara, pero la tengo que preguntar de todas maneras. ¿Podrá algún esfuerzo del hombre más noble que nosotros pensemos humanamente, terrenalmente hablando, traer solución para el pecado? No. La respuesta es claramente no, no existe nadie. Ahora, la única solución tenía que venir de parte de quien dictó la regla, la sentencia, el castigo, y ese mismo es Dios. Y vamos a Génesis 3, por favor, rapidito. Versículo 13, Génesis 3:13 dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, nota que la mujer no le pregunta a Adán, le pregunta a Eva, pero la mujer no le pregunta, a la serpiente no le pregunta, Satanás, él siempre sabe lo que hace. Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Aquí entiendo que puede haber una serie de cosas que te salten a la mente, ¿no? Y tú, por un asunto no sé, de polémica o cualquier cosa quieras entrar en detalles, pero la serpiente caminaba, no caminaba, no, saca eso de tu mente, ya eso no es lo importante. 15, esto es lo importante, dice, y pondré enemistad, Dios le dice a la serpiente, entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella, de la mujer. Esta te herirá en la cabeza. ¿Quién? La descendencia de la mujer. Y tú le herirás en el calcañar. Aquí lo que está diciendo Dios, está anunciando la salida. Le dice a la serpiente, tú lograste tu objetivo finalmente. Ahora, ¿Dios no es soberano? Claro que sí. ¿Dios sabía que esto iba a pasar? Sí. ¿Por qué no lo impidió? Porque no quiso. Es la respuesta más sencilla. El hombre es responsable. Entonces, ¿Dios tiene la culpa porque no lo impidió? No, el hombre es responsable. Mira, yo te voy a contar una historia rapidito. En el último viaje que hicimos con la familia en los Estados Unidos, nos reunimos con Magali, hermana de Melanie. Algunos de ustedes la conocen, ¿no? Queríamos reunirnos con ella y tomarnos un café y verla después de tanto tiempo. Nosotros la queremos mucho. Nos reunimos con ella en el aeropuerto, allí en Miami, ¿no? Entonces, yo cometí un error. No vi bien la hora ni
con el gate, ni qué tan lejos estaba de donde nosotros estábamos. O sea, no, lo pensé al bajar del avión, pero no lo hice. No. Entonces nos quedamos conversando con Maga, no me acuerdo, a tal hora sale la conexión, teníamos que irnos a Tennessee. A tal hora sale la conexión, no, todavía hay tiempo, porque Maga nos dijo más de una vez, ¿no? Uy, creo que ya, no, tranquila nomás, no pasa nada, ¿no? Para hacerte la historia corta, cuando llegamos, bueno, llegamos antes de que el avión despegue, pero ya había acabado el tiempo de embarque y no nos dejaron subir. Entonces, vaya y arregle aquí en el segundo piso, ahí en el counter, arregle para que lo programen en otro vuelo, porque ya era imposible entrar en ese vuelo, ¿no? Le hablamos de todas las formas, y le dije, mire, esto, que lo otro. Subimos, me acuerdo que Micaelita se puso a llorar, se puso a llorar mi hija. Yo le hablé a la señora, ya, tranquilos. No se preocupen, los voy a programar en el siguiente vuelo, ¿no? Y no tuvimos ningún cargo por eso, ni nada, ¿no? Yo les pregunto, ¿Dios es soberano en eso? ¿Es soberano o no es soberano? Pero el responsable de eso fui yo. ¿Entienden la diferencia? ¿Es que Dios no sabía eso? ¿Es que Dios no permitió eso? Pero el responsable soy yo. Y a veces, hermanos, es difícil entender que Dios conoce todo, Él permite lo que Él quiere, impide lo que Él quiere porque Él es soberano, Él manda sobre todo. Pero somos responsables. Adán siempre fue responsable de lo que estaba haciendo. Siempre. De repente el ejemplo que yo te estoy dando te deje, hermanos, es bien difícil de entender. Es bien difícil de entender. Pero Dios todo el tiempo nos hace responsables. Entonces, como somos responsables, merecemos ser castigados. ¿Entiendes eso? Vamos ahora a terminar con el amor de Dios. Y te quiero mencionar una serie de casos donde Dios castigó. Génesis 3, por ejemplo, vemos que Dios expulsó del huerto a Adán y Eva, ¿verdad? Inmediatamente los castigó. Si avanzamos un poquito más a Génesis 6, corres un poco las páginas de tu Biblia y vas a ver que Dios castigó la maldad del hombre también. ¿Con qué lo castigó? ¿Te acuerdas en Génesis 6? Con el diluvio. Entre el 6, capítulos del 6 al 8, con el diluvio, ¿verdad? Un poquito después, en Génesis 11, el hombre igualito volvió a ser malo, porque el hombre siempre va a escoger la maldad, porque está en sí. Dios rescató a Noé, pero Noé ya tenía naturaleza pecaminosa y sus hijos también, y volvieron a pecar. Y en capítulo 11 pasa un evento muy importante en la historia del Antiguo Testamento. ¿Cómo se llama ese evento? La Torre de Babel. ¿Cómo los castigó Dios? ¿Qué dice? ¿Ellos qué querían? Querían llegar lo más alto, querían llegar a tocar el cielo. Es lo que les ofreció Satanás en el huerto al hombre, ¿no? Ser como Dios sin Dios. Y el hombre trató de hacerlo muchas veces y en la Torre de Babel dijeron, nos vamos para arriba. Nos vamos para arriba, ¿no? Sube, una cosa así, ¿no? Nos vamos para arriba. ¿Y cómo los castigó Dios? ¿Se acuerdan cómo los castigó? Confundió su lengua. No se entendían. ¿No? Y hermanos, sobre esto voy a decir una cosa que es importante, ¿no? Por eso es que el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 4 que solamente es posible mantenernos como iglesia en el vínculo del Señor si es que tenemos un Señor, una fe, un bautismo, un Dios. Porque cuando hablamos diferentes cosas, incluso de la fe, es imposible estar unidos. Es imposible. Y como no podemos ponernos de acuerdo, porque va a ser imposible ponernos de acuerdo en nuestras opiniones humanas, incluso respecto a la fe, Dios nos ha mandado que todos nos humillemos ante este libro. Y este libro es el único que puede determinar qué es lo que podemos creer, no lo que yo siento. Mira que desde el principio, desde Génesis 3, cuando viene Satanás y le dice a la mujer, le dice, te voy a parafrasear, ya, le dice, ¿por qué vas a creer en la palabra de Dios si puedes creer en lo que tú sientes? Porque cuando Satanás tienta a la mujer,
¿qué hace la mujer? Ve el fruto, inmediatamente se deja llevar por lo que siente. Vio que era lindo, agradable a los ojos, uy, qué rico debe ser. Ignoró desde el principio la palabra de Dios. Hermanos, el cristianismo no se puede fundar alrededor de lo que sentimos. Ese es el engaño del diablo desde el comienzo. No es cómo me hace sentir Dios, o cómo me hace sentir la iglesia, o cómo me hace sentir el predicador. Es lo que Dios dice. Eso es fundacional, hermanos, para la fe del cristiano. No encontramos que ni los apóstoles, ni la iglesia primitiva, ni los diáconos de la iglesia primitiva andaban diciéndole: hermanos, lo que ustedes sientan, como si… No, dice la palabra del evangelio, lo que dice el bendito evangelio, conforme a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios debe permanecer. Guarda el depósito de la palabra de Dios, guarda la sana doctrina, todo el tiempo concentrado en la palabra de Dios, no en lo que sentimos. Pero no es lo que se predica ahora, hermanos. Claro, se puede decir, pero no hay esperanza. Claro que hay esperanza. Hace poco Fede predicó un mensaje que decía evangelio sin carisma. Bueno, hay una cosa que nos dice la Biblia en Romanos 1, versículo 16, ¿no? Dice que el evangelio es poder de Dios. Y yo creo que una predicación correcta del evangelio es una predicación llena de esperanza, porque es el despliegue del poder de Dios. O dime si no es esperanzador y rebasa cualquier oferta equivocada del evangelio el saber, por ejemplo, lo que dice Pablo en 2 Corintios 5:17. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nota qué tal esperanza hay en estas palabras. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Fuerte, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Dime si no hay nada más lindo que eso. Y no ha acabado allí. Pablo dice: el que comenzó en vosotros la buena obra. Es decir, hermanos, el habernos hecho una nueva criatura es el comienzo. ¡Wow! Y dice Romanos 5:8 para terminar, hermanos, hablando del amor de Dios. Alguno que lo sepa de memoria, ¿no? Bueno, te dije algunos juicios que Dios hizo en la antigüedad, pero lo lindo es, hermanos, de que a lo largo de todo el Antiguo Testamento vemos que Dios comenzó a enseñar la política de los sacrificios. ¿La instituyó para que todos hagan sacrificios? No, la instituyó para que todos, según dice el libro de Hebreos, entendiesen de que un día venía el sacrificio que prometió en Génesis 3:15, ese que le iba a pisar la cabeza a Satanás, Jesucristo, ¿no? Dice Romanos 5:8, alguno lo puede decir de memoria de repente, que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sabes en qué se muestra el amor de Dios? En que Él fue a la cruz por nosotros. Versículos antes, el mismo capítulo 5, estúdialo, es bien profundo. Dice: si hubiese alguien bueno, que no lo hay, lo explica Pablo, ¿no? Sus sacrificios de repente podría servir para uno nomás. Pero al ver la desgracia en la que estábamos, dice: Cristo voluntariamente murió por nosotros. No murió por nuestros pecados. Hay que corregir esas cosas, ¿no? Murió, el pecado ni siquiera es una persona, ¿no? Murió por amor. Y jamás vamos a entender, hermanos, el costo de lo que pagó Jesús, porque nosotros no tenemos que pagarlo. Es más, es imposible para nosotros pagarlo, ¿no?
Y esto de repente, bueno, hay tantas formas, pero uno de los pasajes más conmovedores de la Escritura es cuando Jesús está orando en el huerto de Getsemaní antes de ser entregado. ¿Te acuerdas de la oración? ¿Te acuerdas que termina la última cena, va con sus discípulos, ¿no? Le dice, acompáñenme en oración, ¿no? Los deja en un lado, se va un poco más adelante y se pone a orar. ¿Te acuerdas más o menos de esa escena? ¿Te acuerdas de las palabras de Jesús? ¿Te acuerdas estaba arrodillado, ¿no? Y dice que le caían gotas de sudor como sangre, que científicamente es posible, ¿no? Hay una explicación para eso. No, la Biblia no está usando un hipérbole, es posible. Pero dice una frase bien interesante Jesús. Dice, yo voy a hacer tu voluntad, pero si se puede, pasa de mí esta copa. Pero insiste, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿no? Y aquí también puede haber otra discusión, ¿no? Que la voluntad de Jesús era diferente a la voluntad del Padre, por supuesto que no, ¿no? Pero no voy a abundar en eso porque no es el objetivo. Pero, ¿de qué copa estaba hablando Jesús? ¿De los latigazos? ¿De la corona de espinas? ¿De los escupitajos? Cuando Jesús estaba en la cruz, y a esto se refería, damas y caballeros, hay un momento donde Él dice una cosa que es conmovedora. Dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Desde el Antiguo Testamento hay una promesa, ¿no? Dios a su pueblo, nunca te dejaré ni te abandonaré. La repite Hebreos, ¿no? Porque Dios dice, no te dejaré ni te abandonaré. Jesús antes de ascender dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No estamos solos. Pero la única persona en toda la historia de la humanidad que fue abandonada por el Padre Celestial, por su Padre, fue el Señor Jesús. Y cuando Jesús dice, no quiero pasar por eso, no quiero pasar por eso. ¿Lo había pasado? Nunca. Pero el dolor va de los dos lados. Yo lo dije hace un tiempo, ¿no? Cuando mi hijita se fracturó la tibia. Bueno, son cosas que pasan, pues, ¿no? Me acuerdo, estuvimos ahí en la emergencia para que la enyesen, ¿no? Nos mandaron a tomar la radiografía. Entonces entramos al sitio de la radiografía. Bueno, habían otras personas esperando, ¿no? Entonces, por la gravedad, o sea, la rajadura en el hueso, no sé si hay algún médico aquí, la rajadura en el hueso provocaba que haya un dolor, ¿no? El hueso duele, por supuesto, ¿no? Que haya un dolor y el peso de su pierna, la gravedad hacía que el dolor sea, yo nunca me he fracturado nada, pues hacía insoportable. Entonces, mi hijita lloraba, ¿no? Y estamos hablando de hace 3 años, 4 años, ahora está grandota, está más chiquita. Yo me acuerdo que me inclinaba para que ella ponga su pierna sobre mi rodilla y se demoraba. Ya me dolía la rodilla, pero no me importaba, porque sabes que como padres, y esto es algo que los hijos no lo van a entender hasta que sean padres, nosotros quisiéramos intercambiar el dolor de nuestros hijos y que nos duele a nosotros. Es algo que solamente los padres pueden entender. No se compara ni el amor de pareja, no existe parangón con eso. Yo veía a mi hijita llorando y me dolía la rodilla, entonces yo le levantaba un poquito y cambiaba de rodilla, ¿no? Y yo decía, chacana, ¿cómo se demora? Pero lo que me preocupaba es que ella lloraba de dolor, ¿no? Mi hijita me decía, papá, me duele, y me partía el corazón. Yo decía, ¿por qué no me duele a mí?
Imagínate al Padre Celestial viendo a su Hijo. Estamos hablando, y recuerda los atributos de Dios: todopoderoso. ¿Tú crees que el Padre Celestial no quiso en un momento decir, tan locos estos a mi Hijo? Pero el Padre Celestial mismo, Él se detuvo a sí mismo de intervenir, y en cierto momento tuvo que hacer esto con Jesús, ¿no? Tuvo que darle la espalda. ¿Sabes por qué? Porque Jesús en ese momento estaba cargando el pecado tuyo y mío, de toda la humanidad, y la santidad de Dios no podía soportarlo. ¿Te acuerdas que te hablé de la santidad de Dios? Se dio la espalda y dejó a su Hijo solo. Y Jesús venció en la cruz, hermanos, con un amor que tú y yo jamás vamos a poder entender, pero que podemos disfrutar. Y como te dije, todos los padres quisiéramos hacer un intercambio con nuestros hijos. Dios hizo un glorioso intercambio, como una canción tan linda que hay por ahí, ¿no? Y cambió nuestra miseria, nuestro pecado, por su justicia y su santidad a través de Jesucristo. Cierra tus ojos, vamos a orar, por favor. Yo te digo, ¿cómo es posible que el mensaje de la cruz de Cristo no sea relevante para nosotros hoy en día? ¿Cómo es posible que nos llamemos cristianos y el Evangelio de Jesucristo, la cruz de Cristo, no sea una prioridad para nosotros en nuestro diario vivir? Hermanos, estamos entrampados en una serie de falsas idolatrías, o mejor dicho, de idolatrías estúpidas. Toda idolatría es mala. Y adoramos el cristianismo hoy en día, cuando la Biblia nos dice que al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás. No servimos al cristianismo. Lo más importante para la iglesia no es el cristiano, es Cristo. Ignoramos la cruz de Cristo cuando lo más importante para nosotros es establecernos y tener una buena vida aquí. Qué diferente a lo que dijo Jesús: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Por eso es que Pablo en todas sus epístolas menciona el Evangelio. Incluso a cristianos les habla el Evangelio, hermanos, porque el Evangelio es lo único que es relevante para nosotros. Y Pablo, en un entendimiento de saber que como seres humanos necesitamos esperanza, Pablo dice en 2 Corintios una cosa conmovedora, dice, ¿no? Dice, el cual no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas también en Cristo? Es increíble. Si esto no es suficiente esperanza para ti, no sé qué puede serlo. El Padre no te negó a su propio Hijo. Los que son padres aquí me entienden perfectamente. Yo no haría sufrir a mis hijos por ti. Me disculpas, ¿eh? Te puedo tener mucho aprecio, mucho cariño, podemos irnos de vacaciones, de campamento, irnos a la playa, irnos a comer juntos, sí, pero yo no pondría a sufrir a mis hijos por ti, jamás. Qué malo es, pastor. No, tú también harías lo mismo. Es así. Pero mira el amor del Padre.
entiende el amor del Padre. Hay cosas que las palabras no pueden llegar a explicar. La Biblia dice, Pablo dice en Efesios 3, hermanos, por esta causa doblo mis rodillas para que ustedes puedan entender la anchura, la altura, la profundidad del amor de Cristo. Hermanos, mi oración permanente por ustedes, por la iglesia de Cristo, que puedan entender realmente el amor de Cristo y ser cautivados por ese amor, porque eso es todo lo que tenemos. Realmente eso es todo lo que tenemos, hermanos, es Cristo. Por eso el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo.